encontramos aquí con la coordinadora del Aula Transitoria para la Inclusión Educativa en convenio del Colegio Nueva Esperanza con la CAP, para que hablemos un poquito sobre educación inclusiva, sobre estos procesos que llevan adelante. Entonces, cuéntanos cuál es tu nombre, cuál es el rol que haces acá y bueno, un poco inicialmente cómo percibes la inclusión educativa y especialmente en este contexto de las aulas transitorias. Hola, mi nombre es Jessica Joana Rocha López, soy licenciada en Educación Preescolar y especialista en Neuropsicología Escolar. ¿Cómo percibo la inclusión en estas aulas transitorias? Ha sido un proceso desde que yo llegué, el reconocer cómo los estudiantes hacen parte de una comunidad, los padres de familia también son integrados. Y adicional a eso detrás hay un trabajo de profesionales que están todo el tiempo en una comunicación donde reconocemos a cada uno de los estudiantes que están aquí. Así que desde mi perspectiva hay una aceptación, hay una integración y hay un reconocimiento por cada uno de los seres que aquí habitan. Cuéntanos de pronto cómo consideras que estas aulas han permitido avanzar en una verdadera inclusión, ¿cierto? Y cómo se hace ese proceso para que ellos vuelvan al aula regular o cuál es ese avance en materia de inclusión educativa. Bueno, lo primero es un reconocimiento desde la unicidad. ¿No? Cada estudiante tiene una necesidad que independiente a que el diagnóstico sea muy similar, es importante reconocer que cada uno está en un proceso. Y eso es lo que nos permite realizar unos ajustes y desde esos ajustes podernos ir a unas aulas como son el colegio y desde allí poder implementar la educación donde son netamente reconocidos y adicional a eso continuamos procesos no solo académicos, sino también desde el reconocimiento de sus emociones, su parte física y por supuesto su integridad con las familias. Sí, ahí es súper importante aclararles a todos, y es que las aulas transitorias son una metodología que nos permite hacer un tránsito paulatino, responsable, respetuoso, seguro y justo con las personas con discapacidad a las aulas regulares, buscando que ellos se integren de manera paulatina, darles herramientas a los profesores de las aulas regulares, a las familias de los estudiantes de las aulas regulares y a los mismos estudiantes, con el fin de poder construir todo un panorama justo y digno en esta transición. Y siempre nos dicen como, bueno, el verdadero reto es qué pasa dentro del aula de clase y me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esas estrategias que implementan dentro de las aulas transitorias para apoyar a a los profesores entendiendo el trabajo tan complejo que tienen. Desde aquí partamos de una verdad y es que los profesores de estas aulas, de los colegios convencionales, pues pocas veces tienen las bases y el conocimiento para poder trabajar con esta población. Entonces, lo primero es una comunicación de en qué estamos, qué esperamos, cómo vamos y si bien hay una carga académica, cómo lo estamos ajustando para cada uno de los estudiantes. Por supuesto, cada uno de estos niños y jóvenes van a diferentes niveles, ¿no? A los grados. Pero entonces reconocemos cómo hacemos para que el niño aprenda sin que sea algo diferente y dentro del aula marque algo que él hace esto y yo hago esto. No. ¿Cómo podemos hacer para que todos, viendo el mismo tema, estemos alineados para que vayamos a su manera, a su ritmo y desde sus modelos de aprendizaje y formas de aprendizaje, él lo vaya haciendo? ¿Qué es importante? Capacitar, comunicar, crear estrategias, compartir los ajustes y clave el PR. A través de él es donde vamos consignando mucha información que aunque ustedes pueden ver, hay demasiada veces, es clave poder leer. Y ahí es un reto para todos los que estamos involucrados y es darnos el tiempo de conocer a través de cada escrito que está haciendo, en mi caso, la coordinadora, o que hizo el director, o que hizo la profesora, porque todo es lo que finalmente nos va a apoyar. Perfecto. Entonces, pues a mí me gustaría que nos hablara de pronto un poquito de la caracterización, que sé que es un elemento muy importante y que si bien no está consignado en ningún documento, llamémoslo así, legal, es un instrumento que utilizan dentro de la Fundación ECAVI y el Colegio de Nueva Esperanza para acercar al docente a esto que de pronto no podemos ver todo el tiempo dentro del aula. Bueno, cuando nosotros hacemos una caracterización, hay una conversación previa con los padres de familia. Es un encuentro donde buscamos una conversación con algunas preguntas orientadoras que nos van a permitir conocer a los estudiantes. ¿Cómo son en casa? ¿Cómo son con papá, con mamá, con el círculo más cercano familiar?
y que nos pueda dar información clave de cómo ellos están viendo esos procesos en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, para que nosotros vayamos aportando. ¿Qué nos permite eso? Reconocer, uno, desde la parte médica, cómo los papás nos cuentan el diagnóstico. Adicional a eso, cómo los estudiantes están teniendo una conducta en casa, teniendo una conducta a nivel social e incluso teniendo una conducta desde lo que ellos observan en el ECAP y en la Nueva Esperanza. ¿Para qué? Esta información lo que nos permite es empezar a tener diálogos y conversaciones enriquecedoras con los docentes tanto de la fundación como del colegio y que estos a su vez nos permitan acompañar de manera asertiva a cada uno de los estudiantes. Perfecto. Entonces hablamos un poco ya de, bueno, esta percepción sobre el concepto de inclusión educativa, hablamos un poco de las estrategias y que es importante saber que todo el tiempo estamos haciendo un trabajo, se está haciendo un trabajo interdisciplinar muy profundo con un equipo de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, que creo que es un poco también la forma de otorgar algunas herramientas para que el proceso de inclusión pues se pueda hacer otorgando algunos elementos en el trabajo con los chicos y adicionalmente creo que ahí es fundamental el trabajo específicamente y todo lo que tiene que ver con el material concreto, con buscar estrategias didácticas y demás. Me gustaría preguntarte por el acceso y la permanencia, específicamente cuáles son las acciones que se han desarrollado dentro de las aulas transitorias, específicamente esta, para garantizar que los estudiantes puedan seguir estudiando, que es una realidad. Muchos de los estudiantes con discapacidad terminan desescolarizados, sin derecho a la educación. ¿Cómo ustedes garantizan que se pueda hacer? Lo primero es un poco, y aquí retomo lo que ya les había comentado, la comunicación con la familia. Cada que nosotros tomamos una decisión al ir observando los procesos de los niños, también reconocemos qué opinan los padres de familia. Esto es un trabajo en equipo y es fundamental que ambas partes y todos los involucrados estemos de acuerdo sobre lo que estamos proponiendo. Si bien hay estrategias, si bien hay ajustes, si bien hay un trabajo que se está haciendo dentro del aula, lo que buscamos es el reconocimiento del niño. ¿Qué pasa? Hemos tenido casos de algunos estudiantes que, independiente a todo el trabajo que se ha hecho, notamos que o no hay una preparación para estar en un aula con más estudiantes o causas como el medicamento nos están generando ciertos impases dentro de lo que vamos llevando con los estudiantes acá. ¿Qué hacemos? Tenemos una conversación donde el director es quien tiene una voz importante con los padres de familia y hacemos un encuentro donde empezamos a analizar punto por punto. No queremos que el niño se desescolarice, para nada. Lo que intentamos es, listo, si no va a venir en una jornada completa, entonces propongamos otro tipo de jornada. 1, 2 días a la semana. Perfecto, que no, no, así no. Entonces busquemos otra estrategia, unas clases extracurriculares. Pero que el niño no se aleje del entorno escolar y ahí es donde es vital que ambas partes nos pongamos de acuerdo, o todos los involucrados. Y se ha logrado. Así hemos tenido estudiantes que no se han ido de la fundación, que independiente de los procesos que están llevando, continúan aquí, pero de una forma distinta. Y es ahí donde reconocemos la inclusión se está logrando, pero necesita ciertos puntos graduales y aceptaciones dentro de la sociedad para que vayamos haciendo esos ajustes. Yo creo que aquí lo que pasa con las aulas transitorias es que rompen un poquito el estereotipo de inclusión que nos dan, que nos piensan del decreto 1421 de la convención. Es como, tiene que estar en el mismo espacio y a veces nos hemos dado cuenta que eso termina siendo un lugar que físicamente comparten, pero que no hay realmente un proceso profundo realizado. Por eso es que este proceso, creemos en la gradualidad, en la transición, básicamente, de este proceso. Aquí creo que pasa algo muy particular más que en cualquier espacio y es la participación que tienen las familias. Entonces cuéntame un poco cómo participan las familias, pero además cómo se trabaja por el bienestar de las familias. Si bien nuestros centros son los estudiantes, también lo son las familias. Son quienes están detrás de ellos, de una crianza, de un acompañamiento, de las actividades que incluso no vemos desde acá, desde el aula. Entonces incluso hay un día donde reconocemos a los cuidadores, porque eso finalmente son unos cuidadores que están acompañando esos procesos y que aunque a veces eso represente retos, estamos para sostenerlos. El hecho que estemos acá un grupo interdisciplinario significa que no solo estamos para los estudiantes, sino para ellos, como los adultos que están ahí presentes.
Entonces, además de haber días donde ellos van a tener unas actividades, donde hay un compartir, y nos pensamos es justamente en ellos primero, porque cuando uno está para uno, puede estar para los otros. Y es ahí donde mantenemos, uno, la conexión familiar, la conexión entre lo que somos institución y familias, y adicional a eso reconocer que hay momentos de oscuridad, pero también hay momentos de luz, y es ahí donde sostenemos. La parte emocional aquí es fundamental con ellos, porque somos finalmente la base y el soporte, y ellos lo son principalmente. Eso siento que es un plus de este espacio y es que se ha pensado en un programa que se llama Te cuido, nos cuidamos y es lo que tú dices, ¿no? Como, ¿qué pasa con el bienestar del cuidador? El cuidador es solo el papá de o hay una vida, hay unos sueños, hay un proceso, hay una salud mental que tenemos que también pues estar pendiente de eso, ¿no? Y aquí llegamos a un tema que creo que es bien importante y es cuáles son los retos, cuáles han sido, primero, sabemos que el proyecto nace inicialmente muy pequeñito, que ha ido creciendo, que se ha ido vinculando con otras instituciones, que se ha ido transformando, que inicialmente solo recibían personas con discapacidad intelectual, luego recibían personas con discapacidad psicosocial, personas con baja visión, personas con discapacidad múltiple. Pero me gustaría que nos contaras cuáles son los retos que hoy enfrenta el espacio y qué crees que es lo más importante que debemos trabajar de base. Los retos, bueno, uno de ellos está centrado en que en medio de esta diversidad de estudiantes que ha llegado, pues hay condiciones así, diferentes, y cada una representa un reto. Los retos son oportunidades de crecimiento y la fundación, así como se ha expandido, pues obviamente también ha asumido estos retos como parte de su evolución. En medio de todo esto que encontramos, personas que tienen los recursos, personas que no los tienen, pero que afortunadamente en medio de lo que es esta fundación, también ha representado el programa de apadrinar, el programa de tener personas que se han vinculado a esta propuesta y que han llegado a decir, yo quiero aportar para la formación y educación de este estudiante. Eso ha sido una ayuda, pero es un reto, por ejemplo, cuando en algún momento no, se perdió el convenio, ya no está el padrino, pero ¿qué es lo que se busca? Que así como empezamos la inclusión, esto no se nos vaya a perder. Es un estudiante que quedó listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? El director empieza a mover todo para que esas redes se conecten, se mantenga el estudiante y podamos continuar. Otro punto y otro reto que se está presentando es que cuando hablamos de cada diagnóstico, significa que detrás puede haber una junta psiquiátrica que tomó decisiones por un medicamento y el medicamento, pues, como ustedes bien lo saben, tiene algunas consecuencias. Entonces, ¿cómo lo observamos durante el día y cómo podemos acompañar? Ay, que hay un momento de estar somnoliento, que hay un momento de estar un poco más activo. Entonces, como acá, como red de apoyo, empezamos a crear espacios donde ellos ese momento no sea una tensión, sino que todo lo contrario sea una oportunidad para acompañarlos y aprender de lo que ellos mismos están sintiendo y que muchas veces no pueden expresar. Y como otro reto está la parte que hablábamos de las familias, que muchas veces llegan personas agotadas o personas que no tienen tiempo, personas que están prácticamente con todo medidito y como ustedes saben en la vida se presentan muchas cosas. Eso finalmente no lo vemos como un obstáculo, sino como una oportunidad de seguir creciendo, acompañando y encontrando otras formas de solucionar lo que está pasando. Perfecto. Para finalizar, Jessica, nos gustaría que pronto nos dieras una reflexión desde tu experiencia en este espacio, en los procesos de inclusión educativa. ¿Qué mensaje te gustaría compartirnos con la importancia de este enfoque y de esta metodología en las aulas transitorias? Bueno, el mensaje es amor, amor y agradecimiento. Yo les he hablado muchas oportunidades y es que cuando uno trabaja con la población que hablamos de inclusión, que tienen este tipo de condiciones, que además hay recursos de por medio, es importante vernos cómo estamos asumiendo este rol, que como les decía, viene desde el amor. Yo realmente estoy conectado con el trabajo que estoy haciendo con mis estudiantes al momento de recibirlos y decir, sí, voy a ser su profe o voy a acompañar un proceso terapéutico, pero yo debo verme primero, un poco lo que les decía de los cuidadores. Cuando yo estoy para mí, puedo estar para los otros. Y esta población sí que nos enseña
a ser mucho más amorosos, mucho más conectados, no solo con una vocación, sino con lo que realmente queremos lograr en ellos. Cuando hay amor, lo demás fluye. Cuando hay responsabilidad, lo demás se va ordenando. Y cuando sobre todo hay coherencia, todo va tomando un lugar y lo vamos viendo en los procesos que ellos van llevando. Bueno, muchísimas gracias. Pues queda claro un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Que las aulas transitorias al final consolidan una estrategia de las muchas que existen para hacer procesos de inclusión educativa, que creo que debería ser un poco más extendida y conocida, que debería permitir a otros colegios acercar de una manera más gradual, porque hay muchos que si no es así no se hace, y que lo que pasa es que hay muchos chicos que se quedan por fuera de las aulas. Entonces, muchísimas gracias, Jessica, por el espacio. Yo creo que sabes qué me falta decir. El miedo. Cuando tenemos estudiantes en un aula, por ejemplo, lo que acá hacemos, de la fundación al colegio, sé que muchas veces algunas conductas pueden generar miedo. Es importante abrazar el miedo y entender que cada uno llega con una luz. Cada ser que ustedes reciben en un aula convencional es un momento para seguir creciendo, aprendiendo y transformándose como los profesionales que somos. Muchísimas gracias. Gracias.